Sigmund Freud habló de yo, ella y superyo. Esa es la realidad psíquica. Con Lacan se piensa real, simbólico e imaginario. Así está constituido nuestro psiquismo, en términos como topográfico, en términos de topografía, topología más bien topología. Bueno. Entonces, es como para recordar algo muy elemental, digo yo. Desde esta clínica se podría pensar el psiquismo de un sujeto en estos términos, real, simbólico e imaginario. Casi que podemos decir entonces, hombre, cuando el paciente viene muy se ha dejado dirigir por lo imaginario, ¿no? Como muy ese ejemplo que a veces se repite, o que yo repito, de algunos pacientes que dicen que nadie los quiere, que han sido abandonados, pues como que ni el esposo ni los hijos, con una postura casi como de víctima, ¿no? Que son muy solos, que no les importa a nadie. Entonces uno puede pensar que este registro imaginario tenemos como alguna dificultad con el registro imaginario del paciente, o el paciente tiene una dificultad ahí. Está desbordado. Sí, y que uno puede pensar que lo imaginario, pues que lo tiene, como a veces se decía, inflado, o se va como a desprender de lo real y lo simbólico, se va a soltar, porque esto es como cierta normalidad entre comillas. Porque cuando no está así, y está más o menos así, hay cierta normalidad. Y si está así, pues si está así, el imaginario por aquí, uno dice que está pues casi loco o en crisis o muy angustiado, ¿cierto? Se puede pensar. Estoy hablando en términos muy, muy sencillos para nosotros. Sí, me siguen. Sí, señor. Y es de que uno puede como, si también me permiten esa expresión, graficar eso. Es que el registro imaginario de ese paciente está muy suelto, se deja dirigir mucho por lo imaginario. Entonces uno dice, hombre, ese imaginario está muy suelto, hay que hacer alguna intervención para que este imaginario progresivamente quede más como por acá, ¿cierto? Si fuera así, ¿ah? Se vaya integrando. Como si fuera eso. Bueno, eso es una simpleza mía, o algo pues que se puede pensar. Entonces, se puede también decir que, para mí, que entonces esto más o menos podría ser algo, una estructura neurótica más o menos, digo yo, normal, ¿cierto? Bien. Estoy haciendo esa recorderis elemental porque la propuesta que, pues la pregunta que nos hace Orlando, la que nos ha insistido es el tema de la felicidad o el asunto de la felicidad. ¿Cómo se podría pensar en los 3 registros? ¿Cómo se podría pensar? Si se podría pensar o no. Y si se puede pensar, ¿cómo se podría explicar o decir algo? Eso es, estoy resumiendo o tratando como de ordenar. De entrada me parece muy interesante, demasiado interesante pensar. ¿Cómo poder pensar la felicidad en los 3 registros? Y
como si eso no fuera poco, me voy a poner más problemas. ¿Por qué? Porque eso que dice Orlando, eso que nos está interesando pensar, valdría la pena también, creo yo, preguntarlo de esta manera. En cada uno de los registros, o de cada uno de los registros, ¿qué podemos decir de la felicidad? Felicidad. ¿Cuál es el estatuto? Digámoslo de otra manera. ¿Cuál sería el estatuto de la felicidad en lo imaginario? ¿Cuál sería el estatuto de la felicidad en lo real? En lo real y en lo simbólico. Pues hay que traer a alguien que nos ayude con eso. Nos ayude a entender esa complejidad tan berraca, porque imagínense. Sin embargo, yo me atrevería a decir lo siguiente. No como una respuesta, sino también como un planteamiento para que lo pensemos. Como además Orlando, de una manera inteligente, pregunta, y en esta intersección que hay, ¿qué se puede pensar? Claro, aquí sí hay algo para nosotros en lo clínico. Aquí usualmente, en otros casos, se pone una cosa que llama el objeto A. Pero aquí esta intersección es muy importante y en la clínica Borromea las personas que son expertas en eso lo trabajan. Yo puse un interrogante para servirme de esto y para intentar decir algo de la felicidad, que ya voy a despejarlo. Para mi gusto, yo pondría ahí por ahora se me ocurre pensar un vacío. Yo quisiera llamar eso un vacío por ahora. Yo, no el psicoanálisis, no estoy hablando del psicoanálisis, estoy hablando de lo que se me ocurre en este momento a partir de un vacío. Y ahorita lo digo por qué. Porque esta estructura, esta realidad psíquica, ¿sí o no? Por supuesto estamos hablando de un sujeto, de una persona para algunos, un individuo para otros y un sujeto. Es decir, que este individuo, esta persona, este sujeto, es esto, en términos psíquicos, ¿sí o no? Pero para que este sujeto, esta persona o este individuo pueda responder algo de la felicidad, debe partir de un asunto que clásicamente nosotros lo conocemos como la falta en ser o ser en falta, y que luego también lo podemos pensar como un asunto de deseo, que yo ubico aquí con una B, que significa en este momento un vacío, para que el sujeto en esa intersección pueda construir en ese vacío, porque es que si no es vacío no se podría construir nada, o en esa falta, que pueda construir o responder desde lo real, desde lo simbólico, lo imaginario, algo de la felicidad. No sé si me sigue. Sí, como que la felicidad tiene que llegar a ese punto. Y con todos esos elementos, entonces, tiene que tener un deseo. Sí, claro, a ver, sí. Es que por eso yo estoy respondiendo a una pregunta compleja, estoy intentando. Primero, ¿Qué no. preguntica? Qué puta pregunta. Pero muy interesante, porque mire, pero primero, también recordemos que nosotros nacemos en falta. Gracias a Dios nacemos en falta. Porque esa falta es la que nos permite a nosotros desear, que surja el deseo. La falta. O sea, que la falta para muchas personas es una falta
que es pues, digámoslo así en términos generales, una falta problemática. No, la falta no. La falta es casi que es una Una necesidad, una condición del humano. sine qua non. Es un motor. Claro, es que, claro. Es que si a usted no le falta algo en términos sencillos, ¿usted qué más va a mover? Se queda quieto. Exacto. Pero esta falta, que es estructural, hay que también recordar una cosa que dijimos, y es que hay unas personas que esa falta la vuelven más falta. Yo gozo de que me falte, pues. ¿Sí o no? ¿O no? Sí. O sea, es como si yo estuviera diciendo, mire, vea, a mí me gustan las cosas complejas. Yo ya sé que eso es una particularidad mía. Elijo las cosas complejas para poder pensar y construir algo. Bueno, hasta ahí sí, claro. Sí. Pero mire, esto es lo que estoy tratando de decir. Pero esto que me gusta complejo, lo debo complejizar más de lo que ya está. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuál? Sí. ¿Me sigue? Sino que tengo una inquietud Sí. ahí con respecto al gozo. Al gozo, sí. Estamos hablando de gozo y no sé si para unas personas ese gozo pasa a ser felicidad. El goce es encontrar placer en el displacer. Retengamos esa definición básica. Goce no es placer solamente, es placer pero en lo indebido, satisfacción en lo indebido. Por eso es patológico, entre comillas, hasta ese momento. Lo pongo entre comillas porque luego eso va a pensar el goce de otra manera. Sí, exacto, porque lo asocié pues ese goce con el estar bien, con el sentirse bien, con el mismo placer que lo acabo de definir, Sí. Pero en el displacer, o sea, que Sí, se claro. sufre pues. Sí, es que usted fuma y eso le trae un placer, no, una satisfacción, pero es sobre algo indebido, porque el fumar puede ocasionarle cáncer, o le daña los dientes, o le huele mal la boca, puede causar otra enfermedad, pero también le causa mucho placer. Eso es un ejemplo muy básico, pero El placer está por encima del daño. para muchos sujetos, claro, porque también se mueven mucho en el principio del placer y eso dirige mucho al sujeto y que a su vez está muy sustentado pues en una pulsión muy desbordada del sujeto, porque primero goza y luego piensa. Entonces, en ese principio de placer, darle lugar a eso, naturalmente en lo clínico eso se pensaría que usted está muy dirigido también por lo pulsional. La pulsión la tenemos, y gracias a Dios. ¿Cuándo se acaba? Cuando nos morimos. Pero se ha pensado es cómo, entre comillas, domesticar la pulsión o cómo darle un trámite más tranquilo a la pulsión, no es desaparecerla. Entonces, esa pulsión, además de lo que estamos hablando, que dirige más a unos sujetos que a otros, pone al sujeto a gozar de una forma compleja. Pero es mucho más complejo en algunos casos también porque el paciente es asintomático de ese goce complejo. Sí. Ahí yo no la cuadré. Bien, perfecto. Qué pena. O sea, No siente que está haciendo daño, ¿o qué? No, exacto. No, entre comillas, oye, a veces a veces no es entre comillas. No es consciente de que se está causando daño. Ah, ya. Te puedo preguntar, Sí. un ejemplo. Es que yo tuve una novia, Pero por una de supuesto. las 50.000 novias, y ella decía, es que a mí me gusta la gente que me cuestione, que me ponga, como que me ponga a reflexionar y en conflicto. Y yo, ay, no, qué pereza. Porque uno todo ahora como mirando el conflicto. Entonces, eso es como que cuando decís, bueno, esta silla
tiene cierta complejidad, pero la voy a volver más compleja porque como a mí me gusta ser más complejo, ¿cierto? A ustedes no les gusta como lo sencillo, sino lo complejo, como que haya armonía, sino, vamos, necesito que haya guerra, ¿cierto? Usted entendió muy bien lo que yo le estoy diciendo en una de las muchas interpretaciones o formas de definir o hablar del goce así. Porque ahí además, en eso que usted ilustra muy bien, la clínica nos pide no solamente pensar o decir algo de eso como goce, sino decir qué tipo de goce. Y a eso le falta pensar, diría yo, que se trata de un rasgo de esta mujer en la vida de un goce masoquista y a veces sádico. Sí. Porque fíjese que necesita una particularidad que no es cualquiera, la del conflicto, El conflicto. para poder casi sentir que es una condición de amor Sí, o de vínculo sí. con el otro. Total. Wow. Sí, es así, es así. Y yo, eso no podía como conmigo, yo no podía estar generando conflicto. No porque construyes a partir como de ahí. Se configura para sí mismo o para sí misma a partir de ese significante o de ese punto de goce. Por eso es que algunas cosas de esas son potentes. Y cuando se sabe de eso, pues Entonces, mira, esa persona, si yo le hubiera generado mucho conflicto y cosas, ella hubiera estado feliz, o sea, hubiera llegado a la felicidad por ese conflicto que le estoy dando. no Y se yo me no adelante. generaba, pues, como no generaba el conflicto, para ella yo era aburridor. Entonces, No se me adelante porque allá donde yo supuestamente, que yo ya admití que no sé de esto, ya reconocí que no. Y me quité un peso de encima. Pero fíjese que de alguna manera yo voy a llegar allá, es porque, yo le digo, no se me adelante, es porque esa mujer, pero ya se adelantó, entiende que su felicidad, va por entre comillas, que su felicidad era eso, que el hombre era ideal. sí. Que usted era el hombre ideal. Que yo era el hombre ideal. En la medida en que usted Eso. le respondiera en el punto de goce a ella. Eso. Sí, así es. No sé si Orlando o Juan me entiende lo que estamos diciendo. Apenas ahora vengo a reconocer. Yo lo único que decía, me genera mucho estrés, yo no puedo seguir ahí. Eso, pero a ella no, porque mire la felicidad que le producía Sí, eso, el placer. Sí. Que no estamos diciendo que es sinónimo, sino que estamos tratando de pensar que para ella era algo positivo. Pues. Sí. Te generaba daño, porque eso es como fumar, genera el daño. Pero a ella, porque ella era es placer. sintomática, pero no es lo sintomático del COVID, sino otro tipo de asintomático que a mí me gusta pensar. Porque el síntoma, por ejemplo, no es el COVID. El síntoma clínico, o pensaría yo, en el psicoanálisis, lo interpreto yo de otra forma también, es que usted goza con ese síntoma, es decir, el otro es el que le está padeciendo los efectos de su síntoma. Y usted dice, no, acuérdese en lo que yo le decía, usted es muy chismoso. Pues que usted, mi esposa le dice, usted es muy chismoso, Alvarito, tal cosa. Me dice, no, yo no soy chismoso, soy comunicativo, es que yo tengo que contar las cosas aquí en la unidad. Yo me expreso. Yo me expreso. No, porque es que mira, esa forma como lo estás haciendo vos está generando ruido aquí en la unidad. No, vos estás equivocado porque es que yo estoy contando una cosa que tengo que contar. Eso es asintomático. Eso. Porque usted no ha subjetivado que eso es un síntoma y no tiene por qué hacerlo, no es una obligación. Lo que es casi lo mismo para el otro es que es una enfermedad que está causando problemas en la unidad y a la pareja porque le metió problemas por chismoso. Entonces fíjese la particularidad de esas cosas. Usted ahí goza y la gente entiende que es feliz. Ese es el tema tan profundo. Sí. Que estamos con cierta torpeza mía
pues avanzando. Pero mire, el concepto de felicidad, ¿dónde queda? Sí, total. Si yo estoy encontrando satisfacción en eso y la gente dice que eso es felicidad, ¿qué tipo de felicidad es? ¿De qué felicidad estamos hablando? Por eso yo, con mi torpeza también repito, sabía que era una pregunta compleja, pero que miren la profundidad. Es como un asesino en serie. Que no hemos, apenas estamos aproximándonos a intentar pensar eso. En llegar a ese vacío. Entonces, por ejemplo, esa novia que tenía Esteban, Ay, hijo de puta, otra pregunta. Juan, ¿qué horas son? Vamos a hablar de la vida. hablar de ahí, hermano. ella se va a pasar toda su vida buscando esa utopía o llenar esa persona ya que cumple esas características. Sí. Si encuentra una persona que le llena esas características, porque yo también puedo, por ejemplo, si yo estoy enamorado de ella, yo puedo, digamos, buscarle el problema acá, o digo, Para que esté contento. para que esté contigo, ¿no? Sí, pero él estuvo noticiado de eso y se alejó por esa razón. Porque Por eso. él no goza ahí. Sí, porque él es auténtico, o sea, yo quiero ser yo. Álvaro digo, no, yo ahí no gozo. Exactamente. Gozo con otro amor de otra manera, pero no con eso así. Sí, Es como si fuera eso. y ese enfrentamiento, pues. Cuando ella encuentre otro man toteado con ese mismo síntoma, ¿ahí va a ser feliz o qué? Exacto, claro, porque va incluso a pensar lo que yo dije. Puede pensar que ese es el hombre ideal. Sí. Es el que le hizo complemento, porque le hizo clic en el goce de ella. Ese es el perfecto. Ese es el que hizo pareja en el goce de ella. Lo cual parece ser también, me aventuro a decir, que ella confunde ese punto de goce con amor, porque es la condición como se vincula al otro. O sea, entre otras cosas, busca eso que usted llama, además de un hombre toteado, dañado, que tenga la particularidad de que le pare ese goce a ella, de que la escuche en ese goce, y ahí hace clic perfectamente. Clic es pues... Que hacen clic, hacen la función. Y tienen peladitos ahí, todos estudiados. Se conflictió la película, ¿sabes que uno Y te das cuenta que está generando la rabia humana. Eso le funcionó perfecto, es el hombre ideal, los hijos vienen, la casa y se casó. Y Sí, se así casa. así es. Ahí no fue, Juan. No, y eso también es, yo creo pues, que es lo que debe sentir un asesino en serie. El man sabe que está asesinando, pero él encuentra felicidad en asesinar, y que está Sí, haciendo daño claro, social, claro. pero el man está feliz ahí. No, porque él lo planea, yo creo que él se lo disfruta. Pues yo me meto como en ese cerebro y ahí está pasando bueno, Sí, viendo claro. el sufrimiento del otro y ese es el... Claro, claro que sí, claro. Pero es que eso es tan importante porque esto implica nuevamente a darle como a cernir, a discutir, a tratar de construir inclusive nosotros acá cuáles son las versiones, las interpretaciones que tenemos sobre la felicidad, porque es que la felicidad, al parecer, se ha confundido con alegría, con estar bien, o es distinto o a estar tranquilo. O parece ser que también se confunde cuando alguien está acomodado en una situación, o cuando alguien dice que todo está normal. ¿Cabe la felicidad ahí? ¿Se puede pensar la felicidad ahí? ¿O qué relación tiene esos estados, esas formas de nombrar eso con lo que entendemos con la felicidad? Porque yo creo que, o por lo menos a mí me cuesta mucho escuchar cuando la gente habla de la felicidad como si fueran como unos tics, como unas cápsulas, como unas recomendaciones, porque deja por fuera
cosas muy importantes para mí desde lo clínico, como son la pulsión, el goce, la estructura inclusive, ¿no? El síntoma. Eso, pues, no es, para mí es imposible que cuando se hable de la felicidad no se aborde eso, o la pulsión misma. ¿Por qué? Porque la pulsión busca satisfacerse, siempre. ¿Y qué relación tiene eso con la felicidad? Porque si usted busca satisfacerse, la gente lo que entendería inmediatamente es que usted es feliz. Pero resulta que la pulsión puede satisfacerse también en algo indebido. Sí, claro. No sé si eso es claro para usted. A mí, pues no sé. Por usted no es claro. No, en eso no estamos. Yo por lo menos mantengo como en cierta pregunta y No, es como un amigo que tenía una novia que era tremenda buenona, pero no, o sea, el man tenía esa novia porque estaba muy buena, pero no la, o sea, realmente no era feliz con ella. ¿Sí? Entonces, al principio sí fue como muy feliz porque logró tener esa novia, pero después ya no encontró como felicidad. Entonces, ahí también, o sea, al principio es una pulsión, ¿cierto? Y ya después el no tener, pues también es una pulsión, pero para otro lado, porque ya, que encarte tan hijo de puta. Entonces, yo le decía, eso es como tener un Ferrari y usted no montarse en él, pues no salir en el Ferrari, pues porque no le gusta cualquier cosa, o no lo hace feliz. eso que es como muy frecuente. Lo primero que empezó a contar Álvaro es tener una mujer por la vía muy importante o muy deseada o muy anhelada, pero por la vía de lo sexual o de lo físico, pero por otro lado son tremendamente insatisfechos o infelices, pues. Yo veo eso también como muy frecuente. No tengo mayores elementos de eso, pero logro entender algo. Cansó del fetiche, no. ¿Ah? El amigo este cansó del fetiche. Sí. Pues, Lo que quiere, en términos de lo que nos cuenta Álvaro, es que el tipo quería una mujer buena, o muy buena, o una buenona, o no sé cómo, pero además que sintiera que la ama. Sí, pero por la selección se fue solamente por un lado, ¿cierto? Entonces no encontró lo que ese lado, pero le quedaron faltando más Pero lados. como si tratáramos también de avanzar en algo, o más bien de adelantarnos, es que ahí hay una dificultad, veo yo, pueden haber varias, por lo menos yo veo una. Y es que está buscando la felicidad por fuera de él. Y creo que eso nos empieza a dar ciertas luces de cuál sería la posibilidad de pensar iba a decir una felicidad más tranquila. Ya lo dijo. O sea, un estado de tranquilidad. Una felicidad, digámoslo así, más como desde la verdad del sujeto. Entonces eso bueno es de base, no es verdad. Sí, Cambio. porque parte también de lo que hay que decir desde ya para intentar desarrollar ahora o en los próximos encuentros es que la felicidad parece ser que se vuelve más inaprensible o más con más dificultad para entenderse cuando el sujeto no sabe de sí mismo. Si un sujeto no sabe de su verdad, ¿cómo va a saber qué es lo que es la felicidad para él?
no la felicidad definida en términos académicos o literarios, si se quiere esa expresión, sino lo que entiende él de la felicidad. Que él pase como por una serie de experiencias o cuestionamientos para que por sí mismo haga un recorrido y logre discernir pues qué es la tranquilidad, qué es la bienaventuranza en términos de Séneca, qué es la pulsión, qué es su goce, qué es su síntoma, cuál es su deseo, para poder entender y hablar de eso. Porque como hemos dicho, es que la felicidad no es un curso, no es algo que se hace con una capacitación y yo a partir de ahí soy feliz. No, yo no creo en eso. Creo que hay espacios, si se quiere, como lo llaman alguien, reflexivos, para mi gusto serían otras formas, donde se pueden propiciar y plantear elementos para intentar construir algo sobre la felicidad. ¿O cómo lo ven ustedes? Así es. John, cuando hablaste de ese vacío ahí que hay entre los tres, pusiste el ejemplo de la silla, quiere decir que ese vacío nunca puede ser una utopía, o esa silla, porque siempre voy a estar persiguiéndolo. O sea, cuando pusiste el ejemplo de la silla, siempre voy a buscar una silla más compleja, más. Entonces estaría persiguiendo siempre algo que está fuera del alcance o que siempre está muy distante y me pasa como los caballos que le ponen una zanahoria aquí para que corran. Entonces siempre voy a estar como persiguiendo un espejo o algo así. Es que la felicidad, recordemos algo, Rolando, la felicidad es, incluso Freud dice una cosa muy interesante, es subjetiva, no hay una definición única o por lo menos de cómo cada uno lo pueda entender, queda a la subjetividad. Yo creo que hay tantas definiciones como personas en el mundo. No, inclusive puede que logremos llegar a un acuerdo de que podría ser la felicidad, pero no lo que cada uno pueda entender como felicidad y ponerla en práctica. No se puede estandarizar. No. No. Usted puede. Aquí hay unos, por ejemplo, unos libros que Juan compró. Epicteto, que es un filósofo, él escribió un manual o un Enquiridion, así se llama. El Enquiridion de Epicteto, pues es así como se conoce en términos de filosofía, usualmente conocido como manual o Enquiridion. Esto se supone que es un manual para la felicidad, te dice. Ética para Nicomaquea, que la escribió Aristóteles, se lo escribió al hijo, que es Nicómaco, es un manual también. Y ya en términos como el de la época medieval y en el contexto un poco político, se conoce los nortes de Prince. Es decir, que como parecido a lo que escribió Maquiavelo. Entonces, los nortes de Prince es una especie de manuales, entre comillas, que le escribían unos sabios a los reyes de turno, para que ellos sobre esos manuales
pudieran gobernar, hacer legislar. Es lo que yo no había incluido o no había sido capaz como de relacionar algo que escuché esta semana y me parece que puede ser también, guardando las proporciones, cabe dentro de lo que estoy diciendo, es el discurso de la unión, los americanos, que por esta época se hace. El discurso de la unión, eso, como algo parecido. Entonces, se conoce como Norte de Prince en esa época medieval, o algunos reyes que tenían esto como un manual. Se escribía sobre eso como si fueran unas reglas, unos mandatos. Nosotros tenemos la ética. En la parte de la ciencia tenemos la bioética. Por eso se dice con Heidegger que cuando la ciencia sin conciencia es una ética ciega, porque no está regida por la ética, por la bioética. Entonces todo cabe, se manipula el genoma y nos tenemos niños a la carta. Entonces, para que no haya niños a la carta, cuando digo la carta es que Juan pida un niño de ojos arcos, que nosotros pidamos a alguien que venga menos tonteado, como dice Orlando, niños a la carta. Perdón, yo la noto, ¿la ciencia sin conciencia es una ética ciega o cuál? La ética, la ciencia sin ética es una ciencia sin conciencia. La ciencia sin ética. Es una ciencia sin conciencia. Y la bioética la bioética sin ética ciega, o la ciencia, también se podría pensar, digo yo no sé si a ustedes les parece. Pues yo estoy opinando. ¿Qué piensan ustedes? No, porque la semana pasada pues hubo un revuelco con el tema del aborto, ¿cierto? Y pues unos a favor, otros en contra. Entonces yo analizaba el tema de los magistrados, o sea, ¿cuál fue el contexto para ellos como tomar esa decisión? Sí. ¿Cierto? O sea, porque ya a esa edad ya el niño ya está muy formado. ¿Que son cuántos? ¿6 meses? Sí, o sea, y el caso es que el niño vive después de 6 meses, entonces 5 meses. 5 meses, entonces estamos, pues me recordó eso. O sea, hasta dónde, o sea, cuál fue el contexto y cuál es la ética de ellos, pues como para tomar esa decisión. Pues es como que le genera a uno esa inquietud ahí. Yo creo que todos la vida, estamos como con esa. porque igual la vida es sagrada de todas maneras. Hay unos casos pues muy que se hacen la excepción, ¿cierto? Pero que de igual manera uno tampoco es Dios como para decir, sí, pues quítese la vida. Ajá. Yo no tengo pues como muchos elementos para opinar sobre eso. Sería más bien como un poco más desde lo personal, con ciertos prejuicios, diría yo inclusive, me atrevo a reconocer. Y pensaría que eso es un asesinato legalizado. Con ciertas, creo que hay como unas aclaraciones o salvedades o criterios para que se pueda llegar a esa medida. Pero me parece muy problemático porque es que a los 6 meses ya hay la vida, Sí. hay una vida, ya hay pues una formación del niño muy avanzada, entiendo, y se corre el riesgo entonces de que por algo caprichoso, entre comillas, algunas personas puedan tomar esa decisión. Yo porque pues más bien pensaría que más bien es el debate o la propuesta o pensar es
cómo poder evitar para que se llegue allá antes de los 6 meses, antes de tomar esa medida. No es legislar sobre sobre la vida o sobre el asesinato, si se quiere, sino más bien antes cómo pensar para que no se llegue allá. Para que en la relación no quede embarazada. Exactamente. Es ahí. Por ejemplo, yo también he pensado lo que dice Álvaro. Es como, venga, antes de que usted abra la vagina, meta usted el pene, digamos en los términos burdos míos, pensemos algo ahí, si habría algo que pensar Pues programemos eso. para no llegar a este asunto. Sí. No, y hay un tema, pues que, y llamémoslo sistema, ¿cierto? Pues poniéndome en el lado, pues como de las mujeres, y ellas la llaman el sistema patriarcal o el machista, ¿cierto? Donde toda la responsabilidad sobre la mujer. Ajá. Sí. Entonces, la mujer tiene el hijo y hasta ahí le llegó la vida, los proyectos, los sueños, todo, porque tiene que dedicarse al hijo. Y el papá tranquilo, sigue normal. Así es. Entonces, el sentir de una mamá decepcionada, frustrada, o sea, todo por el hijo, y el hijo pues ya no tiene la culpa, ¿cierto? Sino es como la situación que conlleva estar al cuidado del hijo. Habría que haber una ley donde obligue al papá a también hacerse cargo del hijo. Muy bien, yo estoy completamente de acuerdo. Parece ser que esta situación Esos recae cambios. en lo femenino, no en lo masculino. Exactamente. Exactamente. Entonces, en vez de legislar esas leyes así, me parece fuerte lo que usted, pero es la realidad, legalizar un asesinato, porque no se toman medidas y decir, bueno, vamos a cambiar de mano y el hombre tiene que hacerse cargo. Ajá. O sea, cuídelo un tiempo la mamá y otro tiempo el papá, porque es que ahí está el problema, digo yo. Y ese tema, yo me imagino que eso es promocionado más que todo por la mujer. Esta ley, pues, que según lo que veo, Sí. más que todo ese movimiento que hay es por ellas, pero pues poniéndonos desde el lado de ellas, es mirando pues como todo ese sistema que hay, o sea, el niño y hasta ahí les llegó la vida. Muchachos, es que eso es pues una analogía, Mucha gente quiere hacer muchas cosas, pero no responsabilizarse de nada. Ajá. Sí, Entonces ustedes no ven, por ejemplo, las campañas que hubo es que para quitar las cámaras de si aceleras o si te pasas un semáforo, bueno, en fin, estas cámaras del tránsito. ¿Y por qué? Pues Bueno. vos querés seguirte pasando a más de 80. Unas foticos ahí, nos tomamos unas foticos ahí, ¿o qué? Sí. Sí, eso que usted, pero el debate es más amplio, creo yo, también con muchos otros asuntos. Sí, pero pues lo que yo digo es que la gente haciendo campaña que para que quiten una cámara. O sea, lo que querés es seguir haciendo las cosas sin responsabilidad, ¿cierto? Igual, pues la analogía es como muy lejana, pero querés seguir haciendo el amor sin responsabilidad. O sea, ni siquiera pues desde el principio soy irresponsable. O sea, no. y tantos niños que con hambre y todo eso, Exacto. ¿por qué entonces no legalizan fuertemente al papá que lo responde? Pues, ¿sí me entendés? busquen O sea, a los papás. ahí debería estar cárcel, hermano, eso no, cárcel. Pues, o sea, pero hoy ¿cuántas demandas hay por alimentos? Y el papá tranquilo, o sea, no le da nada. Yo creo que ahí la ley debería ser más fuerte, para también, o sea, y poner en igualdad, ¿cierto? Claro. Porque es que mira, o sea, ¿qué hace? Le preguntan a la mamá, ¿qué hace? Ah, no, ama de casa, como que si no hiciera nada. Y ser ama de casa también es. No, o eso sea, es un Yo camello. no sé. O como dicen algunos, que no se paga. Juancito, nos tomamos unas foticos aquí y a mí, a ellos también, ¿o qué? Sí, Para que nos quede registro. Gracias, Juancito. Y- Ya y que nos más, puso ese más. tema también tan candente ahí que está. Si vamos a alcanzar a ver todo este, o es No. solo la partecita Es ahora. una- no, estamos, Ah, que esto es muy vasto, estamos apenas Calentando. calentando Eso. motores. ¿Me las va a mandar Juan? Sí, señor. Y yo le A pago. nosotros y me tomas unas a mí, por favor, y otras con Orlando y con eso, y que yo quede con ellos. Bueno, entonces, avancemos aquí, tratemos de dar. Ah, pero Orlando iba a decir algo. No. Usted nos metió en esto, hermano. Usted nos calentó con eso. No, pues yo me voy toda la semana
pensando en esto. Lo que pasa es que como no es un tema para acabar, que no tiene un tema, pues,